después de venir pateando y pateando este video, voy a empezar a contar un poco sobre las historias paranormales de mi familia. La cosa va a ser medio complicada, no lineal, digamos, porque va a parecer medio una peli de terror, ¿ok? No por lo terrorífico, sino por cómo se dieron las cosas. Los primeros recuerdos que yo tengo de cosas paranormales son cuando tenía más de 12, 13 años. Lo que más me pasaba era escuchar ruidos en la habitación, abajo de la cama. Un montón de veces quería dormir y yo tenía cajas debajo de la cama y sentía que las cajas se movían. Cabe destacar que no tenía una mascota, o sea, no había manera de que haya un gato o lo que sea dando vueltas por ahí. Bueno, obviamente puertas que se cerraban y abrían. Y algo que me pasaba bastante frecuentemente era escuchar que alguien me llamaba, que me nombraban. La verdad es que yo desde muy chica había querido estudiar cosas científicas y me gustaba un montón la ciencia, por lo cual empecé a pensar que tenía esquizofrenia o algún problema jodido, porque cuando le comentaba estas cosas a mi mamá, lo primero me decía era pero me decía como, no, Dai, debe ser tal cosa o tal otra, o tu imaginación, porque yo no las veo, a mí no me pasan, a tu hermana tampoco, como puede ser que no le pase a nadie y solo a vos, lo cual no era muy alentador, porque de verdad me hacía pensar que yo tenía un problema mental, así que la pasé bastante mal. Después me empezaron a pasar estas mismas cosas en presencia de otra gente, y ahí fue que recapitulé y dije, wait, esto está pasando de verdad. Me acuerdo de estar hablando con mi novio y quedarme callada porque escuché que me estaban llamando. Era de madrugada y él me miró y me dijo, acabo de escuchar que alguien te llamó, que te nombraron. Entonces es como que ahí me empecé a sentir más acompañada y dije, bueno, algo pasa. Un día en la casa de él escuchamos que las puertas del auto se abrieron y se cerraron solas, cosa que tampoco le encontramos una respuesta lógica, porque tenés que destrabar el auto y abrirlo y cerrarlo, y es algo que no suele hacer un auto solo. Y automáticamente después de eso se empezó a abrir la canilla del baño y después se empezó a abrir la canilla de la cocina y de golpe estaban todas las canillas de la casa abriéndose cada vez con más intensidad, todas a la vez. Y bueno, y no estaba yo sola, entonces fue como, bueno, esto está pasando. Y nada, la madre se puso re nerviosa, fue una secuencia muy rara porque la madre era creyente y empezó tipo a revolear agua bendita por la casa. La hermanita menor empezó a llorar, fue todo rarísimo. Pero bueno, en fin, es como que eso estaba pasando. Capaz, sí, era un tema de, no sé, cañerías, lo que digan. Pero la cuestión es que, bueno, pasó. Por otro lado, temas de sueños, tipo premonitorios. Me acuerdo de uno que es bastante estúpido, pero yo tenía un compañerito que después de que me mudé no lo había vuelto a ver por muchos, muchos años. Y una noche me despierto y le cuento a mi mamá, mamá, soñé con Nico. Como que me lo cruzaba y él estaba con su mamá y le preguntaba cómo estaban después de todos estos años y me contaban que se habían mudado. Y ese era todo el sueño. No sé por qué se lo conté a mi mamá, tengo la costumbre de despertarme y contar mis sueños, lo cual a veces me juega a favor porque cuando las cosas después pasan, es como que tuvieron testigo. Y cuando se lo termino de contar me dice, acabo de venir de comprar y me encontré con la mamá de Nico y me contó que se mudaron. Así que sí, a ver, pudo haber sido una recontra coincidencia. En esa época no existía Facebook, no nada, yo era niña de hecho. Y bueno, nada, después de, como decirle, 5 años haber soñado justo eso, justo cuando se mudaron, fue raro. Pueden decir que no, pueden decir que sí, lo que sea. Hace poco, de hecho, me pasó, unos meses, soñé con la hijita de una amiga, que yo a la nena en persona no la conozco, y soñé que estaba en el hospital y nada, me desperté preocupada
Obviamente no le iba a contar a mi amiga que soñé eso, porque para qué la voy a preocupar, fue un sueño y ya. Cuestión que al otro día entro a Instagram y en las historias veo que la nena estaba en el hospital. Y después empiezo a seguir sus historias y como que los médicos no daban con lo que tenía la nena y la verdad es que estuvo bastante tiempo mal. Y lo mismo me pasó con mi suegra, la soñé en el hospital, yo a ella la había visto una sola vez en mi vida. Y al año soñé con que ella estaba en el hospital, se lo conté a mi novio. Y al otro día habló por teléfono con ella y le contó que había estado internada. Así que nada, son cosas que me pasan. Ahora vamos a ir a la parte de mi infancia, que tampoco fue muy normal. Otra cosa que pasaba mucho en la casa, esto fue así, en la casa de mi abuela, que luego se convirtió en mi casa porque mi mamá compró ese departamento. No me acuerdo quién fue la primera persona que lo vio, creo que fue un primo que se quedó a dormir. Y cuando se despertó nos contó que a la madrugada fue al baño y vio un hombre todo vestido de negro con un sombrero en la cabeza. Y que se asustó un montón, obviamente. Y otro primo puso una cara como de... Y después nos contó que él también lo había visto. Y todos lo vieron en el pasillo de la casa. Cuestión que años después mi hermana era muy chiquita y estábamos por comer y se queda mirando para afuera en medio de la noche con una cara como de aterrada. Y le preguntaron qué había pasado. Y nada, nos dijo... No, es que me pareció ver pasar a un hombre por el patio, todo vestido de negro con un sombrero en la cabeza. Así que muchas personas distintas como que vieron a esa presencia. Y bueno, años después yo soñé también con ese hombre que estaba parado en el pasillo de la casa, que en ese momento era de mi mamá. Así que, nada, fue algo medio loco, que nos pasó a casi todos nuestros primos y a nosotras. Estos se deben estar preguntando qué tiene que ver esto con una película. Bueno, como dije al principio, yo todas estas cosas pensé que eran o imaginación o un problema psicológico o algo así. Creo que fue alrededor de mis 15 años, o sí, no me acuerdo a qué edad. Pero un día llego a mi casa y encuentro a mi abuela paterna con mi mamá sentadas muy seriamente en mi casa y me dicen, Dai, tenemos que hablar con vos. Pensé que, no sé, había muerto un familiar, sinceramente me preocupó un montón. Y me dicen, ¿viste todas esas cosas que vos ves y nos contás que escuchás? Bueno, eso no te pasa desde ahora, eso te pasa desde que sos muy chica. Y me empiezan a contar una historia de mi infancia. Cuando yo tenía 4 años más o menos vivíamos en una quinta y yo todo el tiempo estaba con mi perro. Literalmente mi perro me acompañaba a todos lados, estaba siempre con él. Y nada, empezaron a pasar cosas raras, yo me empecé a comportar de una manera rara. La cosa es que notaron que el perro se ponía muy nervioso y todas las noches, a la madrugada, tipo 12 de la noche, yo empezaba a caminar por el parque y me iba al fondo del parque sola, caminando hasta ahí, y me metía en una especie de cuartito que teníamos para guardar cosas, para guardar bicicletas y esas cosas, y me quedaba y quería jugar ahí. Nunca fui una nena de tener miedo, la verdad es que de hecho de chica me gustaba mucho salir a investigar, tenía como un club en el que contábamos historias de terror, íbamos a investigar fábricas abandonadas y cosas raras. Pero bueno, tenía 4 años, no era muy común que una nena de 4 años se vaya a las 12 de la noche a jugar a ese lugar en medio de la oscuridad, así que me iban a buscar. Y cuando yo me metí ahí, el perro se enloquecía, empezaba a ladrar como loco, iba de una punta a la otra, como llegando hasta mi casa, como si quisiera avisar algo. La cuestión es que yo con el tiempo me empecé a enfermar, empecé a tener mucha fiebre, quedé en cama, como que deliraba y no le encontraban la cura a esto, no sabían qué es lo que me pasaba. Y bueno, un día vino una tía y me preguntó qué me pasaba. Dicen que cuando yo veía a mi mamá me ponía los gritos, como que no la reconocía. Y le empecé a contar, me preguntó por qué iba yo a la noche a jugar ahí. Y le empecé a contar la historia.
Y le conté que iba a la noche a jugar ahí con mi amiga. Y me preguntan, ¿qué amiga? Entonces le dije, no, es una señora. Y la empecé a describir. Me pidió que la describa. Y era una señora... Como que era una señora muy mayor, con unas características bastante feas. Dientes muy largos, uñas muy largas. Bueno, la describí, el pelo todo enmarañado. Y bueno, y le dije que era mi amiga, que yo iba a jugar con ella. La cuestión es que, bueno, yo seguía enferma y mi mamá terminó optando por llamar a alguien, tipo, no sé, un brujo, no sé qué era, llámenlo como quieran. Que bueno, vino a mi casa y empezó a investigar, a caminar y demás. Y de golpe le dice a mi mamá que lo que había pasado es que en esa casa habían vivido una pareja de abuelitos y que alguien les había hecho como un trabajo para que ellos mueran y quedarse con la casa. Cuestión que investigaron y efectivamente la casa había sido unos abuelitos. Y lo que supuestamente había pasado es que yo jugando, el perro desenterró algo que había en el patio, que eran, no sé, parte de este trabajo, con unas cintas y unas cosas, y yo lo toqué. Y en el momento de que yo toqué eso, como que esta presencia se pegó a mí. Mi mamá estaba por hacer un viaje, pronto nos estábamos por ir a Uruguay, y el señor le dijo que de ninguna manera nos vayamos, porque la mujer estaba como pegada a mí y no me iba a dejar ir. Y yo solamente iba a seguir empeorando y bueno, nada. Básicamente es como que le dijo, tu hija se va a morir si se van. Así que fue bastante jodido todo, porque no está bueno pensar que tu hijita de 4 años tiene pegado un espíritu de una vieja que murió de una manera horrible. Así que este hombre, bueno, como que empezó a hacer una limpieza en la casa y mi mamá no viajó y con el tiempo yo me curé y volví a la normalidad y demás. Pero bueno, como que desde muy chica y desde siempre vi o escuché o sentí este tipo de presencias. De hecho me cuentan que a veces venía un tío a dormir y yo iba y me quedaba un rato con él a la noche y me decía, andá y te tenés que ir a dormir, tenés que ir a tu cuarto. Y yo decía, no, me tengo que quedar porque lo tengo que cuidar. Y había un lugar, que era una habitación enorme en esa casa, que podría haber sido mi habitación, y yo siempre sentí que había una presencia fea ahí. Y nunca la usamos. Esa habitación estaba vacía y yo durante el día entraba a jugar, pero ni siquiera así me sentía muy cómoda. Así que terminé compartiendo la habitación con mis padres cuando era así chiquitita, porque ese lugar no lo queríamos. Posta que es muy raro para mí estar contando estas cosas porque ni siquiera las contaba tipo en la escuela, conocidos, porque sé que la mayoría de la gente no cree en esto. Yo, repito, no creía en nada de esto hasta que me empezó a pasar. Y qué sé yo, no está bueno que se crean que andás fantaseando, inventando cosas y demás. Si quisiera inventar una historia, inventaría una mucho mejor. Pero esto es lo que hay. Otra cosa muy loca que pasó en mi familia fue estar viendo fotos viejas. Nos re gustaba sentarnos a ver fotos viejas. Y revisando esas fotos viejas, no me acuerdo si fue mi mamá o mi hermana la que lo notó. Bueno, alguna de nosotras, alguien lo notó. En una foto en la playa, notan que al lado de mi hermanita había alguien que todos estos años habían creído que era yo. Y bueno, empezamos a mirar bien la foto, trajeron una lupa y no tenía ni la ropa que tenía puesta yo ni la altura. De hecho, la altura no tenía nada que ver conmigo, yo no estaba en esa foto. Y viendo bien la foto con la lupa se ve como si tuviera unas alas y unas piernas muy flaquitas, muy estiradas y torcidas. Mi hermana tiene la foto. Voy a ver si la puedo conseguir para este video. Pero realmente fue súper impactante. Hicimos ver la foto. No encontramos los rollos, los negativos. Es una foto viejísima. Y nada, mucha gente cree que es un ángel. Los que creen en los ángeles, muchos no sabemos qué es. Pero es algo
que quedó capturado en esa foto y que estuvo ahí entre nosotros. Así que, bueno, esas son algunas de las cosas locas que pasaron en mi familia. Hay más, pero también me parece bien reservarme algunas historias que son un poco más personales para mí. Seguimos en cuarentena, así que acá andamos, develando secretos.